¿Inviertes en inteligencia artificial, pero no ves ni un dólar de retorno en tu negocio? Sé cómo te sientes. Estás harto de las soluciones mágicas y cursos que solo te hacen perder tiempo y dinero. La verdadera transformación no está en un truco o en $20 mensuales. Está en la estrategia, en los sistemas, procesos, flujos de trabajo y en la cultura de tu equipo. Hablemos de casos de uso reales, las métricas y de resultados financieros que sí impactan tus ventas y márgenes. Esto es NT593 Catarsis. Si estás listo para un cambio real, inscríbete. Utiliza el código QR. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar, esto es NT593. Hoy Jaime y yo vamos a hablar de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero hoy queremos también darle un sabor completamente diferente. Queremos entender qué está pasando en el Ecuador, qué están pasando con las mujeres, con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestros familiares y cómo podemos hacer en conjunto como sociedad para que el STEM surja, crezca, nos dé iniciativas, poder insertarnos en la economía global y poder aprovecharnos de ciertas cosas que suceden a nivel mundial. Jaime, ¿cómo estás tú? STEM. Sé que no es aparte que también es tu hobby favorito, así que cuéntanos un poco. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros siempre hablamos de tecnología y hablamos realmente de las oportunidades, de los avances que existen en la economía. Pero claro, el tema STEM es el origen de todo, la parte relacionada con ciencia, tecnología y sobre todo la parte de matemáticas. Y sobre todo la parte relacionada con cómo esta área, hablemos de la economía, se conecta con la parte de las mujeres. Las mujeres realmente en la parte STEM son una oportunidad de desarrollo bastante interesante, un motor importante que realmente hay que empujar. Ana, bienvenida. Hemos visto tu carrera, hemos visto lo que está en LinkedIn, te hemos escuchado, te hemos visto con mucho agrado cómo tú lideras un área sumamente importante para el país. Entonces, bienvenida. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Por qué aceptaste hablar con dos locos como nosotros? Gracias, Jaime. Gracias, Edgar. Un saludo para todas las personas de NT593 que nos ven. Y para mí, cada espacio donde podemos hablar de la inclusión, del cierre de brecha de mujeres dentro del ecosistema de las STEM es absolutamente válido porque es una puerta que nos permite contar al mundo y reafirmar cómo esta necesidad creciente de contar con más mujeres, más niñas, más jóvenes involucradas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, nos mejora como país la competitividad, nos mejora la innovación, mejora la competitividad empresarial, también tiene una arista de rentabilidad económica en la reducción de la pobreza y en la mejora del país como tal. Entonces, para mí, cada espacio de estos es una oportunidad válida, maravillosa, para poder hablar de estos temas, poder hacer un poco de divulgación científica y que la gente sepa por qué estamos dedicados a reducir brechas en STEM. Mencionaste una palabra muy importante, inclusión. Y creo que es el momento que el Ecuador se incluya y sea parte vital de la economía global que sucede justamente en la área STEM que estamos hablando. Jaime, la última vez que comparábamos números y revisábamos que en la Bolsa de Valores de Nueva York, las 10 empresas más importantes, todas son de tecnología, todas son de ingeniería, todas son basadas en matemáticas y todas, la capitalización de mercado empieza con una T de trillones. Cuando escuchamos eso y comparamos con el Ecuador, tú y yo sabemos que la empresa más grande privada es una de retail. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en los Estados Unidos STEM es tan poderoso? Y cuando vemos un país como el ecuatoriano, que tenemos cercanías, ¿por qué en cambio ni siquiera algunas compañías existen? ¿Qué opinas desde el punto de vista académico y económico? Bueno, la verdad que es una apuesta sumamente importante el tema de STEM, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, porque es lo que maneja realmente los temas de distribución económica. Hay esta parte relacionada con la tecnología como la única variable para aumentar la productividad general de los países y en ese sentido aumentar el bienestar general mediante aumento de riqueza. Y ahí entran las mujeres como una alternativa muy interesante. Edgar, recuerdo una de las grandes políticas que se estudian en desarrollo económico, como por ejemplo la inserción en la mujer en STEM en India, ¿no? Logrando, por ejemplo, romper temas incluso culturales bastante, hablemos, cerrados quizá para la parte occidental, logrando introducir justamente este tipo de población a un sector de la economía que no necesariamente es nacional,
sino realmente puede conectarse con la economía geek, es decir, comenzar a hacer exportación de servicios como programación, ciencia de datos, ciberseguridad, ingenierías, lo que realmente contempla el famoso KPO, el Knowledge Process Outsourcing. Y otro interesante país que se conecta en este sentido de políticas es, por ejemplo, Corea. Corea comenzó realmente a insertar el tema de STEM en universidades que eran enfocadas hacia las mujeres, logrando justamente alternativas bastante interesantes en lo que viene a ser la parte de desarrollo económico. En el caso de Ecuador es urgente reducir este tema de brecha, porque claro, una mujer educada es una familia educada, es una sociedad educada con posibilidad realmente de exportación. Yo te diría que si el sector empresarial privado aún no abre los ojos, hablemos de estas oportunidades, yo creo que ciertas áreas quizás sí, la parte financiera, la parte retail en algunos casos, pues necesitamos realmente conectar la parte de exportación de servicios, y seguramente el mejor talento humano que tenemos en Ecuador está en las mujeres ingenieras y relacionadas también con el STEM a nivel general. Ana, obviamente los Estados Unidos tampoco es perfecto en el tema de inclusión femenina, por supuesto que no. Sin embargo, hemos visto muy buenos ejemplos en compañías sumamente grandes, y tal vez el caso más emblemático el día de hoy es que la CEO de Accenture es una mujer y está liderando todo el tema de transformación digital, todo el tema de inteligencia artificial, las inversiones que quiere hacer a nivel próximo año sobre $1 billón son aplicaciones. Es completamente increíble para el nivel empresarial más que el de infraestructura. ¿Qué tú crees que en el Ecuador está pasando? Hablemos primero de género y luego hablamos de STEM. ¿Por qué tú crees que en Ecuador las mujeres no entran a una carrera tipo STEM? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué está pasando? Danos tu perspectiva. Bueno, yo creo que son muchísimos, ¿no? Y este tema de desigualdad de género, esta brecha de género, es un problema que viene de la base social de la pirámide, y que la tecnología lo escaló de alguna forma a una vitrina mundial, en el sentido de que antes sabíamos que existía una brecha, pero como teníamos poco acceso a la información, poca estadística, no se volvía esto tal vez un factor disruptivo complejo en los procesos estos de construcción social. Entonces, claro, nosotros en la base de la pirámide empezamos con una cantidad de factores que han hecho que este rezago se produzca, y sobre todo de cara a las carreras de STEM. Tenemos, por ejemplo, estereotipos. Desde los 3 años los niños empiezan con estereotipos. A los 6 años, de acuerdo a un estudio de la revista Science, tenemos niñas en brecha de sueños. ¿Qué quiere decir la brecha de los sueños? Que a partir de los 6 años comienzan a identificarse menos con carreras relacionadas con ciencia y tecnología, más con roles de cuidado. Es decir, este ya es un tema social perfecto. Luego tenemos situaciones asociadas, ¿no? Factores externos como la pobreza extrema, como la prioridad en educación, es decir, familias que son multicompuestas tienden más a educar a niños que a niñas, o a chicos que chicas en carreras de STEM. Otro problema grande son los roles que impone la sociedad a las mujeres, y esto es algo que, aunque el tiempo ha pasado, ha habido muchísima evolución y mucho cambio, todavía se ve. Ustedes ven dentro de familias tradicionales donde hay niñas y niños, hermanos y hermanas, normalmente cada vez que hay que hacer alguna tarea asociada, algo más complejo como cambiar una bombilla, arreglar algún aparato eléctrico, electrónico, tu padre o tu hermano lo hacen. Tú ayúdame, tú cuida de tu hermano, tú cuidado con esto, tú la comida, la cocina. Entonces cada vez estos roles tradicionalistas que han ido endureciendo la brecha social de género están presentes todavía en la sociedad, y yo les invito siempre hacer un ejemplo súper palpable. Vayan a una juguetería y díganme qué hay en la sección de niñas, qué hay en la sección de niños. Colores muy marcados, el rosa, el fucsia, colores pasteles en la sección de niñas, juguetes de cocina, de belleza, Barbies, muñecos, bebés para el cuidado y demás. Y cuando vamos a la sección de chicos, carros eléctricos, robots, videojuegos. Entonces,
Estas pequeñas cosas que parecen inofensivas, finalmente son estereotipos que se han ido arraigando tanto en la sociedad y que hoy por hoy tienen ese efecto negativo y ese impacto social. Y luego cuando crecemos, lastimosamente la sociedad latinoamericana es una sociedad que todavía perpetúa muchísimo el machismo y la violencia. Entonces tenemos, por ejemplo, en las universidades, roles jerárquicos, profesora, alumna, donde se dan situaciones de micromachismos, de abusos, de violencia, y que las chicas, por mantener su carrera, no los denuncian, y lo propio pasa ya en el ambiente laboral, ¿no? Hemos visto y hemos podido ser testigos, yo de primera mano, ¿no?, que siempre los roles de decisión, los puestos jerárquicos, sobre todo en el área de tecnología, aunque eso hoy ha ido cambiando, no como quisiéramos o con la dinámica que quisiéramos, pero ha ido cambiando, como esos roles de esas puertas, de esos sillones han estado diseñados para ser ocupados por hombres. Entonces, siendo nosotros las mujeres más del 50% de la población mundial, las economías, sobre todo en la tecnología, han estado enmarcadas para la fuerza laboral de bajo nivel para las mujeres y la fuerza laboral de alto nivel, es decir, roles jerárquicos, roles de decisión, roles directivos, enmarcadas para los hombres. Como les digo, este tema ha ido cambiando con el tiempo. Y vemos que nosotros hemos podido hacer un avance del 2016 que teníamos apenas 2% de mujeres CEOs o roles directivos dentro de empresas tecnológicas a un 7% hoy. Entonces, claro, aunque no son números muy alentadores, pero vemos que al menos ha habido un incremento, un avance. ¿Y esto por qué? Porque el discurso social de la igualdad no ha calado fuerte durante cientos de años que se han venido gestando estas luchas de igualdad de género, hasta que se dieron cuenta que existe muchísima rentabilidad económica cuando yo reduzco diferencias entre hombres y mujeres. Prueba de ello, por ejemplo, un incremento en el PIB global. Entonces, cuando ya son temas económicos, esta reducción se vuelve más atractiva. Ya la dinámica está orgánica de ir súper lento, año a año, subiendo un punto porcentual y demás, cambia cuando las empresas, cuando los sectores productivos, económicos, sociales, se dan cuenta que, por ejemplo, cerrar la brecha de género en el mercado laboral podría añadir $28 billones al PIB mundial. ¿Qué quiere decir esto? Es más o menos un PIB combinado entre China y Estados Unidos. Que, por ejemplo, la eficiencia económica, las economías aprovechan mejor su potencial humano cuando incluyen mujeres en la fuerza laboral, es decir, todos estos sectores que están subrepresentados de mujeres, cuando incluyen mujeres en la fuerza laboral, especialmente en tecnología y ciencia, logran mejorar su eficiencia económica en un 25%. Y lo propio pasa en el tema de los ingresos familiares. Ya lo decía Jaime, una mujer educada es una familia educada, ¿no? Entonces, y un punto fundamental, sobre todo en el área tecnológica, es que la diversidad impulsa la innovación. Es decir, si yo no tengo diversidad, no tengo innovación. Entonces, equipos diversos que tienen un componente mayor en género femenino generan hasta un 20% más de innovación. Y no cualquier tipo de innovación, una innovación con propósito, que es lo que necesitamos hoy, ¿no? Mujeres que lideren creación de nuevas tecnologías, que sean más inclusivas, que estén adaptadas a necesidades de diversos grupos, generando siempre productos que amplíen los mercados y respondan a necesidades globales. Hoy por hoy estamos en un proceso de gestar innovación que pueda ser con propósito, que pueda ser inclusiva, pero que pueda ser inclusiva para todos. Entonces, como ustedes pueden ver, este factor de género tiene un impacto súper trascendental en la eficiencia económica, en el aumento de los ingresos familiares, en la mejora de la innovación y la competitividad, en la innovación como tal desde el punto de la diversidad. Entonces, tener mujeres dentro de las STEM no solamente que es un derecho y es justicia, sino también que es rentable para el mundo. Voy a usar, como siempre juego con Jaime, voy a ponerme el sombrero de abogado del diablo. Lo que más falta es talento
para las posiciones STEM a nivel global. Cada día vamos más rápido, cada día tenemos más innovación. Hemos visto que las inversiones en las compañías los últimos días, los últimos anuncios, son 400, 500, 600 billones con B. Quiere decir que está avanzando y avanza cada vez mucho más rápido. Sin embargo, el talento no crece a la misma velocidad. Entonces yo propongo que en el podcast de hoy día hablemos primero de STEM, porque pareciera que estoy de acuerdo con los números, que la oportunidad de personas en el Ecuador, hombre o mujer, a nivel global, si se enfoca en STEM, poder salir justamente a ayudar a que el Ecuador crezca, pareciera que está. ¿Por qué, Jaime, tú crees que a nivel de universidad, colegios, no vemos que los chicos salten al STEM? ¿Qué lo detiene? ¿Qué pasa? ¿Qué influye? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que ahí hay que ver un poco los indicadores, ¿no? O sea, yo creo que a nivel educación y a nivel incluso salud, con las limitaciones que existen en las dos áreas, Ecuador tiene cierto equilibrio, ¿no? O sea, de hecho, el índice global de equidad y género, ¿verdad? Que Ecuador realmente está en el puesto 25 de 146 economías y mides en 0,77 sobre 1. O sea, Ecuador relativamente ha logrado realmente tener cierto equilibrio en estas dos áreas. Donde realmente tenemos temas, hablemos un poco negativos, es en la parte económica, como dice Ana, ¿verdad? Y en la parte también de inserción en la mujer en toma de decisiones o políticas. Y en ese sentido voy por la parte de STEM. Porque realmente Ecuador es uno de los países con menor resultados en los exámenes PISA, por ejemplo, a nivel global en matemáticas. Y eso es un tema dramático porque incluso a veces Ecuador tiene ciertos años donde ni siquiera se toma realmente la medida y donde realmente Ecuador incluso está en ciego en lo que viene a ser la parte relacionada con el manejo, el aprendizaje y la difusión, hablemos de la parte de STEM. Yo diría que es un tema cultural que debería ser realmente corregido por las oportunidades actuales que tenemos en globalización y en tecnología. Quizá en el siglo XIX, en la mitad del siglo XX, se podía inferir que Ecuador estaba sumido realmente en un país lejano, hablemos al mundo lejano, a la ciencia, sobre todo en la sierra ecuatoriana, donde realmente las noticias venían muy tarde, pero realmente en la actualidad, ¿no? Donde realmente tienes una explosión de ciencia, de tecnología, de alternativa realmente de acercamiento a nivel cultural, pues realmente no debería pasar. Yo diría que es cultura, número uno. Número dos, diría que no hay una política definida para la promoción y el uso y difusión de este tipo de carreras. Y algo que realmente a mí me preocupa muy fuerte, ¿no? Que es este tema de que en los escritos te dicen que la pluma es más ligera que el fusil o la pala. Sí, pero parecería que a nivel económico la estructura no te dice esos resultados, ¿no? Te dice que realmente es mucho mejor tener algo que no sea matemático, que no sea ciencia, porque vas a ganar mejor, ¿no? Estoy hablando realmente de personas que podrían ir a grupos uniformados o personas realmente en las áreas del derecho, que está muy bien, pero realmente que no generan alternativas de valor que hacen un tema de cambios importantes a nivel económico, como es la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces yo diría que es un tema cultural y también una estructura económica que realmente no alienta a que este tipo de alternativas pues sean difundidas. Y desde pequeño te dicen, oye, una forma realmente de salir de la pobreza está en jugar fútbol, no realmente en la generación de una aplicación de programación para crear una app increíble. Con la inserción de inteligencia artificial creería que esto debería cambiar de forma contundente. Un poco de contexto, porque siempre creo que ayuda para ver y tratar de entender a más allá de la cultura qué es lo que está pasando. Los colegios en Estados Unidos son públicos la mayoría. En el Ecuador tenemos mezclado. Y como son públicos, el gobierno trata de que justamente esta igualdad, esta inclusión que hablamos, no es perfecta, pero al menos tú ves que en las clases la mitad de los chicos son mujeres. En los cursos avanzados, en lo que estamos hablando los Gifted Programs. En Ecuador obviamente tenemos el desafío, no es una política de Estado, tratar de mantener la igualdad. Y lo que trato de decir, y justamente ahora viene la pregunta para ti, Ana, es tú mencionaste que cuando sales a la calle, efectivamente, los juguetes, los colores están diseñados para dividir los géneros. No podemos cambiar al gobierno. Los gobiernos son lo que son. ¿Cómo ayudamos en casa para romper eso, aquello? Porque obviamente tienes al mamá, tienes al papá, y yo no creo, incluso en Latinoamérica, que somos machistas por cultura, que querramos tener mujeres débiles.
no me entra en la cabeza. Te decía al inicio que soy el primer feminista. Yo quiero mujeres fuertes. Si son mis hijas, quiero que sean los más fuertes del mundo. ¿Cómo ayudamos en casa, hoy, en un mercado como el ecuatoriano, a que empiecen una carrera de STEM desde lo más pequeñas? ¿Qué propones? Perfecto. Antes, Edgar, de responder esta pregunta, solo quisiera complementar algo de lo que decía Jaime, ¿no? Y es real lo que dice. La promoción como tal de la ciencia y la tecnología aquí en el Ecuador todavía está muy restringida. Es decir, tal vez es más fácil patear un balón, como él decía, optar por algo más sencillo que apuntar a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Y sí que es verdad que Ecuador mantiene este puesto en número 25 en este índice de paridad de género, pero cuando nosotros hablamos del STEM global, pero cuando nosotros desglosamos al STEM y sacamos la parte de ciencias biológicas, que es donde prácticamente no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, podemos tener entre biólogos, médicos, personas que hacen biotecnología y demás, tenemos una equidad. Podríamos hablar de un 45-55, pero ya se va acercando. Pero cuando nosotros hablamos de ingeniería, de matemáticas y de tecnología, la realidad cae muchísimo. De acuerdo a datos de la UNESCO, del 100% de graduados en carreras de STEM, 35% son mujeres a nivel de Latinoamérica. Cuando nosotros vamos desagregando ese nivel Latinoamérica y a nivel país, los números van cambiando y van bajando. Pero cuando vemos nosotros, por ejemplo, carreras como Data Science, como Big Data, como robótica, como mecatrónica, como mecánica, que son carreras de futuro, son las carreras que van a sostener la economía desde el año, o que están ya sosteniendo la economía desde el año 2023 en adelante. Y cuando pensamos que la adopción, por ejemplo, de inteligencia artificial en Latinoamérica va a aportar más de $2 billones al PIB latinoamericano, entonces nosotros nos ponemos a pensar qué hacemos o qué cambiamos en el ADN de las sociedades latinoamericanas y en especial de las sociedades ecuatorianas, porque hoy por hoy tenemos nosotros apenas 4 de cada 10 mujeres en Latinoamérica apenas están vinculadas con un empleo tecnológico, y no con un empleo tecnológico de alto nivel, sino con un empleo tecnológico genérico. Y claro, cuando vemos las desarrolladoras de inteligencia artificial, en Europa tenemos 35% de mujeres desarrollando inteligencia artificial y en América Latina apenas un 10%. Entonces, ¿qué no está funcionando bien o qué tenemos que cambiar? Entonces, aquí por un lado, hablamos nosotros ya de tecnología y de incluir a las mujeres en STEM, pero nos estamos olvidando que hoy 2/3 de la población analfabeta, no analfabetas digitales, analfabetas normales, son mujeres. Entonces nos estamos enfrentando a analfabetismo, nos estamos enfrentando a 122 millones de niñas a nivel mundial que están sin escolarizarse, que de esos 122 millones más o menos el 15% está en América Latina. Entonces tenemos el 60% de empleo femenino que es informal a nivel mundial hoy por hoy. Entonces, claro, y otra cosa, ¿no? El tema cultural, 2.700 millones de mujeres que enfrentan restricciones legales, religiosas, culturales, que les impiden acceder a un empleo por el solo hecho de ser mujeres. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a atacar el problema, porque hoy nosotros estamos en la capa más alta pensando cómo incluir a esas mujeres en las STEM, pero nos estamos olvidando de los problemas de base, de aquellos que han existido toda la vida, que son invisibilizados de alguna forma por el efecto, el boom tecnológico, que nos hace pensar que estamos creciendo muchísimo, pero cuando vemos estadísticas sociodemográficas y demás, nos damos cuenta que no hemos crecido tanto como quisiéramos haber crecido. Y creo que lo acabas Entonces, de... aquí tú decías... Perdón, sigue. Sí, dime. No, sigue, por favor. Entonces tú me decías, ¿qué hacemos entonces desde los hogares? Claro, nosotros tenemos machismo institucionalizado, tenemos sociedades que han ido construyendo ya estos que nosotros llamamos los techos de cristal o los pisos pegajosos, que son términos que los usamos dentro del contexto de brecha,
que son normas que no están escritas, que son reglas sociales que no están escritas, que por ejemplo, cuando uno tiene que acceder a un empleo, y estas cosas, por ejemplo, en países desarrollados no ocurren. Ustedes ven requerimiento de empleo, buscamos hombre de tal edad a tal edad para tal empleo, es decir, ya vamos diseccionando la posibilidad del mercado laboral, o cuando se requiere, por ejemplo, secretarias o demás, señorita de buena presencia. O sea, eso no se ha cambiado. La historia sigue siendo la misma. Luchamos por cambiar estereotipos, pero no cambian, porque hay tres cosas que no cambian. Por un lado, no cambia la sociedad. Aunque ha evolucionado la educación social, todavía sigue estando estática, y además muy influida por temas religiosos, culturales, de machismo y demás, de dominancia, jerárquicos. Por otro lado, tenemos unas políticas públicas poco flexibles, que van más bien encaminadas a otro tipo de ayudas sociales que a la ciencia y a la educación como tal, o a potenciar más cerebros, mayor talento humano y demás. Y por otro lado, la parte escolar y académica. Las mallas curriculares, tanto de niños como universidades, siguen siendo estáticas. Es decir, las materias siguen siendo las mismas. Hoy por hoy es más importante enseñar cívica en un colegio que enseñar robótica. Entonces, cuando tú te pones a pensar en qué está enfocado el desarrollo mundial está enfocado en la tecnología y en la ciencia como base de potenciación económica. Pero resulta que yo todavía sigo dando, no sé, interioridad, sigo dando materias como historia, como geografía, que no digo que las deban quitar, eso ya depende de los colegios, pero comencemos a revertir esa malla y comencemos a preparar a los chicos y a motivarles, chicos y chicas, para que cuando crezcan no piensen que tal vez es malo para una mujer estudiar una carrera en ciencia, sino que piensen que tienen estas oportunidades, que además, dicho sea de paso, los empleos tecnológicos son mejor remunerados en un 45% que en el resto de las STEM normales. Entonces, claro, aquí vemos todo este abanico de problemas, y otro problema muy grande que tenemos nosotros en el país son los modelos de rol. Los niños, las niñas no pueden ser lo que no pueden ver. Entonces nosotros tenemos una escasez muy grande de modelos de rol. Es decir, ellos dentro de las familias comúnmente, algunas sí, ahora sí, tienen mujeres que han estudiado ingenierías, que son biotecnólogas, que hacen robots, que programan y demás, pero no todos los hogares tienen esa misma posibilidad de acceder a modelos de rol. Y por otro lado tenemos muchos modelos de rol que son maravillosos y excelentes, pero que están invisibilizados. Es decir, desde el lado de la academia no ha habido esa suficiente capacidad de potenciar esos modelos de rol, de divulgar, de mostrarlos a la sociedad, para que niños y niñas puedan inspirarse y puedan también pensar, si ellas lo pudieron hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, parte de la brecha de los sueños en las niñas a edades tempranas empieza por eso, por no tener un modelo de rol o un referente. Que obviamente la sociedad construye referentes de modelos, de influencers, de youtubers, pero es lo que hoy por hoy nos está dando la sociedad, ¿no? Más peso tiene a veces una modelo influencer que una científica que está lanzando una misión espacial en la NASA. Entonces son estas rupturas intergeneracionales que van como que dando un poco más de prioridad a no sé, a optar por temas que me permitan a mí hacer dinero de forma más fácil y que no estén vinculados con estudios, con ciencia, con tecnología, sino que a mí me permitan acceder a dinero fácil, rápido, a través de creación de contenido, por ejemplo, que no estoy satanizando, que me parece maravilloso. Hoy por hoy todos necesitamos volvernos marketeros digitales, creadores de contenido y demás, pero claro, socialmente una sociedad no puede basar su economía, su crecimiento, su potenciación económica únicamente en este tipo de talentos, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas que confluyen para que estas brechas no puedan ser cerradas de la forma tan rápida como quisiéramos cerrarlas. Vamos poniéndole contexto, porque la idea es ayudar al país al que salga. Todos sabemos la situación y obviamente no es la que queremos.
Mi preocupación viendo de afuera hacia adentro, yo hice carrera en STEM y como te decía, con mi familia, con mis hijos y mis sobrinas y primas lograron justamente hacer carreras en STEM. Y cuando vemos al Ecuador decimos, ¿qué pasó? Porque yo obviamente tengo cierta edad y mis primas tienen cierta edad y pudimos hacerlo. Quiere decir que al menos los medios estaban. Personalmente, cuando dices la palabra rol, mi mayor preocupación en el país, en esa función de rol, yo no conozco una compañía que sea fuera justamente de medicina, sino en la tradicional ingeniería y matemáticas, que sea un referente. ¿Por qué si tengo 10, 12 años, por qué quiero estudiar matemática o ingeniería? ¿Cuál es mi expedicional? Doméstico. ¿A qué empresa quisiera ir a trabajar? No existe. Las pocas que hay son compañías que existen de afuera y compra y venta de servicios tecnológicos, no de desarrollo tecnológico. Con lo cual, lo que tú mencionas, ese potencial salario, no existe, porque no hay ese tipo de industria. De hecho, si cogemos los 100 billones que es el país, si no recuerdo mal, quitemos a las telefónicas porque son un caso de excepción, el resto de compañías tecnológicas normales rondea los 100, 150 millones de dólares al año en ventas, lo cual es marginalmente ridículo. Por eso yo ponía al inicio la idea de que en la Bolsa de Valores de Nueva York, las 10 empresas más grandes de cotización de mercado son de trillones y todas son tecnológicas. No tenemos eso en el país. ¿Cómo hacemos para que un niño, porque el problema realmente no es el género es un problema, sí, pero el problema que estamos hablando hoy día es STEM, porque efectivamente STEM te da algo más de poder adquisitivo, pero ¿cómo un niño pequeño comienza la carrera de STEM cuando dice, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cuánto realmente puedo hacer? ¿Cómo yo me convierto en el siguiente Bill Gates, Steve Jobs o justamente Elon Musk? No hay ese referente. Tú, Jaime, desde el punto de vista académico, los chicos llegan y tú y yo hemos visto que el nivel de matemáticas a nivel universitario, es deficiente. De lo peor que yo he visto en mucha parte y viajo mucho por Latinoamérica. ¿Cómo ves tú a los chicos que llegan a la universidad justamente con los conocimientos básicos de matemáticas y computación? Bueno, al final te dice el indicador justamente PISA lo que tú comentas, ¿no? O sea, Ecuador realmente tiene un rezago importante en lo que es ciencias, tecnologías, matemática, programación y también yo te diría física y química, ¿no? Que son esos temas muy, muy importantes para las demás carreras, sobre todo enfocadas en ingeniería. Y yo te diría que las personas que llegan a las universidades vienen porque tienen un entorno matemático, ¿no? Las ingenieras vienen porque sus padres, sus madres, sus tíos tienen realmente un entorno matemático. Por eso realmente tenemos que comenzar a presionar este tema de generación de contenidos para la difusión científica. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Tres Idiotas, que es básicamente una película de India que habla sobre tres ingenieros que básicamente están, luchando para graduarse en la universidad. Y ahí tú te das cuenta que la filosofía hindú, uno de los grandes, hablemos de economías que están enfocadas en STEM, es un orgullo tener realmente un ingeniero en la familia, ¿no? Entonces, eso es básicamente algo que también debemos inyectar aquí en Ecuador. Ecuador realmente tiene cosas extraordinarias, pero siempre pensamos en agricultura, cosa que realmente tenemos competitividad importante. Pensamos en nuestra cultura, lo cual es importante. Hemos hablado aquí del vino y el café, del cacao. Pero creo que realmente debemos tomar en cuenta que tenemos profesionales top, tenemos realmente universidades importantes, tenemos una materia prima que decides que desde pequeño realmente vamos inculcando. No este temor y horror que realmente a veces el profesor de matemáticas, hablemos, inculca, sino realmente las posibilidades que realmente tenemos para entender la ciencia. Posiblemente tendremos otro tipo de economía y otro tipo realmente de generaciones. Tiene mucho que ver el tema de contenidos y tiene mucho que ver el tema de difusión de imágenes, de culturas, de medio ambiente. Mira qué interesante que las personas que fueron al espacio, estamos muy interesante, el próximo año vamos a volver a la Luna, ¿verdad? Nacieron escuchando, leyendo, mirando a Arthur C. Clarke, a Isaac Asimov, ¿verdad? Después realmente vieron un tema importantísimo en los años 80, cuando realmente tú tenías a personas que escuchaban documentales en televisión abierta de ciencia y tecnología. No escuchábamos Cosmos, escuchábamos realmente el tema de Jacques Cousteau, escuchábamos realmente alternativas muy interesantes relacionadas con por qué la ciencia es necesaria. Y en un último viaje que tuve realmente a Florida, cercano donde tú estás en Miami,
en la parte de Osceola, ¿no? Uno de los alcaldes decía, nosotros nos levantamos mirando el lanzamiento de un cohete espacial. Entonces imagínate el impacto que tiene realmente un niño de 5 años viendo cómo SpaceX lanza un cohete espacial. Aquí realmente necesitamos de forma urgente inyectar en la economía, inyectar en los contenidos estos tipos medios lúdicos y medios realmente masivos para que la gente pueda realmente enamorarse de la ciencia y de la tecnología. Actualmente nuestro enamoramiento está realmente en temas deportivos, que está muy bien, orgullo de Ecuador, pero realmente es algo más allá de lo que realmente el ser humano realmente está proponiendo, y más aún con la inteligencia artificial. Para cerrar un poquito la idea, hay el indicador de preparación para inteligencia artificial, nos jala un poquito las orejas y nos pone, eso vamos a ver en otro programa, que Ecuador califica 0 sobre 100 en estrategia de IA. Entonces, claro, ahí lo que te dice es, todo el mundo está en Grok, todo el mundo está en digital, porque claro, tuvimos un encuentro importante con Perú en los desayunos, pero no estamos realmente yendo a tener un tema importante. Incluso se ha vuelto un meme, el famoso 7x8, cuando realmente tú preguntas de eso en una reunión, ¿no? Y claro, eso realmente es algo que debemos comenzar a cambiar. Me encanta lo que hizo Khan Academy cuando se puso este tema importante de cómo hacemos para que la gente se vuelva adicta a la aritmética, a la álgebra. Y claro, lo hizo con un tema de gamificación. Existen las plataformas, existen los contenidos. Pensemos en Minecraft, pensemos en Alec, pensemos en el mismo TutorMe que está por ahí muy importante. Hablemos generando temas de disrupción. Lo que necesitamos es cambiar realmente nuestro chip y pensar que Ecuador también puede ser matemático, como de hecho siempre lo ha sido. Pensemos que los dos grandes pensadores a nivel global en ciencia y tecnología del siglo XIX estuvieron acá, ¿no? Darwin y la misión geodésica. STEM es el mismo problema que tenemos en los Estados Unidos. No hay suficiente cantidad de talento. Por eso incluso se importa talento del Asia. Y ahora justamente lo que va a vivir el país con el tema de cerrar las becas H1B, que va a tener que comenzar a generar talento interno. Con lo cual volvemos al mismo tema. ¿Cómo hacemos que un chico de 10, 12 años se enamore del STEM, independientemente del género, y ojalá que sea bien equitativo, para que empiece a correr y hacerlo? ¿Y cómo aplicamos esto al Ecuador, Ana? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista exterior, porque tuve la ventaja de justamente, acabo de graduar a mi hijo mayor de la universidad, y créeme, y él es ingeniero, y tuve que ver cómo yo estudié ingeniería, cómo él estudió ingeniería, y bien, tengo el otro que va por la universidad, que incluso está también en el colegio, que también está estudiando y está muy bien en notas, pero yo puedo comparar y puedo decir que la matemática, física, química, física y biología que yo aprendí está años luz comparado con lo que hoy en los Estados Unidos se da a los chicos, día y noche, y tomo yo ventaja de aquello. Lo que me preocupa sobremanera es que la matemática que damos en el país, a partir de tercero o cuarto año de elemental, hasta justamente incluso universidad y posgrado, es la misma matemática, si se dan cuenta. Suma, resta, multiplicación, división, ecuaciones, todo en un pizarrón. Cuando hoy, nosotros tres, creo que jugamos mucho con inteligencia artificial para crear escenarios, modelos y todo lo que fuere. Y la pregunta es, ¿por qué en el colegio no les están dando a los chicos ese tipo de matemáticas? Usando herramientas apropiadas. Es más, Jaime y yo siempre hacemos los memes de que le vamos a quitar los celulares a los chicos en el colegio. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Tú también se nota que eres una persona muy matemática, Ana. ¿Qué herramientas adicionales tratarías tú de inculcar, sea formalmente en la academia a nivel de escuela o privado en casa, para que justamente estos chicos de 10, 12 años empiecen a enamorarse de matemáticas? Bueno, yo creo que, y de hecho ahora hay un programa muy lindo que lo tiene la SPOL, que se llama Reconcíliate con tu matemático interno, ¿no? Entonces yo creo que estos temas de divulgación científica, de acercar la ciencia con lenguaje de bajo nivel, llevar a los chicos, no me sirve a mí tener ya en sexto curso un acercamiento, una pasantía de los chicos en empresas y cosas así. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya han tenido algún tema de, no sé,
durante su experiencia académica ciertas restricciones o ciertas apatías con diferentes carreras, que eso también hace que los niños y las niñas se desapeguen de las carreras en STEM, ¿no? Porque las piensan como complejas, porque tal vez el profesor que tuvieron que les impartió la materia no fue el profe adecuado que les permitió enamorarse de estas carreras. Entonces yo creo que algo fundamental, aparte del acercar modelos de rol, es decir, personas, por eso yo veo con muy buenos ojos y veo ya hoy que antes a los niños, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeñita, en el cole me decían qué oficio quisiera hacer cuando yo estaba, creo que en primer grado o así. Entonces me daban profesora, el salón de belleza. ¿Por qué? Porque con las cosas que teníamos que disfrazarnos eran policía, bombero, profesora o estilista, ¿no? Pero hoy veo que, por ejemplo, varias instituciones educativas ya se han preocupado con acercar a los niños a la ciencia y a la tecnología. Veo que las primeras salidas de campo que tienen los niños es al Museo Interactivo de Ciencia, por ejemplo. Son cosas que van acercando la ciencia a los niños, que no ven a la ciencia, o cuando hablan de un científico no ven a un Albert Einstein retratado, sino ven a una persona haciendo ciencia y tecnología cerca de ellos, y esto es lo que les permite pensar a ellos que son capaces de hacer o de optar por carreras de este tipo, ¿no? Y aquí les quiero contar yo una experiencia que tuve justo en el Museo Interactivo de Ciencias por el 11 de febrero, que es el Día Mundial de las Niñas en la Ciencia y la Tecnología. Hicieron en el Museo Interactivo de Ciencia una dinámica. Habían cerca de 500 niños y niñas de escuelas rurales, también algunas escuelas urbanas, privadas y públicas, y les llevaban y nos pedían que nosotros les contemos no qué es lo que yo hago, sino qué es lo que hace una persona en mi carrera. Entonces empezamos a contar a los niños y yo les decía, piensen ustedes en una persona que ha diseñado robots o que ha construido videojuegos o que ha construido algún dispositivo electrónico y dibújenlo. De los 500 niños y niñas, todos dibujaron un hombre. Entonces es súper difícil para ellos asociar a mujeres haciendo este tipo de cosas. Cuando tú les dices, mira, pero esa persona te está hablando, yo he construido algunos robots, yo he programado, yo puedo hacer esto, inmediatamente el chip cambia. Y cuando les pedí que dibujen al robot y quién es su creador, las niñas absolutamente todas se dibujaron a ellas como creadores del robot. Entonces son dinámicas tan sencillas que cambian la perspectiva de un niño cuando tú haces procesos de divulgación científica amplios, masivos, inclusivos. Y es lo que yo hablaba la otra vez con un grupo de mujeres científicas aquí en el Ecuador y decíamos, el Ministerio de Educación debería hacer este acercamiento de las personas, hombres y mujeres que hoy por hoy están en la ciencia, a los niños más pequeñitos, porque la ciencia, para poder ser asimilada y para poder ser adoptada, necesita ser percibida desde edades tempranas. Y cuando hablo de edades tempranas, estoy hablando de niños de 4, 5, 6 años que necesitan tener ya este contacto y este apego. Porque lo otro, cuando nosotros llegamos con chicos de 18 años a hacerles un tour por una universidad o una feria de carreras, lo único que estoy haciendo es perpetuando sociedades consumidoras y no generadoras de ciencia y tecnología. Lamentablemente, Ecuador ha sido un país que tradicionalmente ha sido un consumidor de ciencia y tecnología. Claro que ha habido mucho talento y mucha innovación, pero la mayoría del talento o del potencial está afuera. Es lo que tú decías, Edgar. Como yo prometo a los niños, hay más dinero en las empresas tecnológicas si hoy por hoy Ecuador no tiene empresas tecnológicas potentes que estén reclutando esa capacidad o ese talento humano. Y por otro lado, tenemos un problema muy grande a nivel mundial y es precisamente esta brecha en las nuevas habilidades digitales. Estos new skills digitales que básicamente nos obligan a hacer un reskilling y un upskilling a los que ya estamos formados y a los que no están formados todavía a visualizarse en estas nuevas carreras, porque el mundo hoy por hoy tiene una gran brecha de talento humano. Entonces,
queremos aprovechar. Sabemos que, de acuerdo a estadísticas, la inteligencia artificial va a tener un efecto de destrucción constructiva del empleo de más o menos el 40% de empleos tradicionales. Se van a perder, pero claro, se van a generar nuevos empleos. Y yo escuchaba una frase de alguien que decía, la inteligencia artificial no va a reemplazar a todos, solo va a reemplazar a aquellos que no sepan utilizarla o generarla. Entonces, claro, nosotros hablamos de esto, pero tenemos una cantidad de problemas más abajo que no están tan en la punta de la pirámide, que están en la base, que tenemos que resolver. Entonces tenemos que enamorar a los niños y a las niñas en ciencia y tecnología. Tenemos que acercar los laboratorios a los niños y a las niñas. Y justo hoy yo estoy tenemos un programa, un proyecto de escuela de liderazgo para mujeres científicas. Y cuando entran a esta escuela de liderazgo, les pedimos que todas tengan un proyecto realizable que lo puedan implementar. El 100% de proyectos están orientados precisamente a eso, porque todas y todos nos hemos dado cuenta de la necesidad de incluir a la ciencia y a la tecnología en edades tempranas para que pueda ser percibida adecuadamente y no hacerlo ya cuando los chicos crezcan, cuando ya han tenido rupturas con temas de materias, cuando ya han tenido choques con temas de materias que para ellos no están percibidas como importantes o son percibidas como barreras. Entonces yo creo que tenemos que comenzar desde ahí. Y yo, desde mi experiencia personal, soy una convencida de que mientras más temprano comenzamos con los niños a involucrarles con la ciencia y tecnología, con esto no digo darles un teléfono móvil desde que abren los ojos, negativo. Yo soy una mamá tecnológica y yo más que nadie tengo a mi hija alejada de pantallas. Mi hija construyó su primer robot a los 6 años, empezó a programar a los 4 años y ella no tiene acceso a un celular nunca. Es decir, genera tecnología, no es consumidora de tecnología y se lo hizo de una forma orgánica, es decir, nunca le dije siéntate conmigo, aprende a programar. La pandemia nos cogió juntas, claro, yo hice todo el tiempo de pandemia trabajo en casa, pasaba 24 horas con ella y justo estaba haciendo mi máster en Big Data. Mami, ¿qué es programar? ¿Y qué es Python? ¿Y cómo haces esto? ¿Y qué quiere decir programar? Siéntate, a ver, aprende. Comenzó con Scratch, luego fue con Pictoblocks, hoy hace Python, hace un montón de lenguajes de programación y a los 6 años construyó su primer robot. Entonces, desde enamorar a los niños con la ciencia y la tecnología, independientemente del género, de la clase, de la condición, si uno acerca la fuente al niño o a la niña, los niños o los niños se creen capaces de ser todo aquello que experimentan o pueden ver. Entonces yo creo que esa es la receta mágica. Dicha así es fácil, es súper complicado hacerlo, pero es a donde tenemos que llegar. Por eso les decía la importancia de cambiar esas mallas curriculares que se han vuelto, y lo decías tú, Edgar, la matemática que yo aprendí era una matemática súper potente y hoy veo que los chicos aprenden de forma diferente, pero que no tienen todo ese conocimiento amplio o amplificado que nosotros tuvimos y que tienen menor rendimiento académico y demás. Sí, porque son rupturas intergeneracionales que se han tenido que ir haciendo en función de cómo han venido las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esa necesidad de acercar la fuente a los niños creo yo que es la clave para cambiar o revertir este círculo vicioso de consumidores de tecnología al círculo virtuoso de productores de ciencia y tecnología. Hablamos hace un rato de roles y creo que llegamos a la conclusión que no hay compañías en el país que sea una aspiracional, no hay un referente tecnológico que sea una aspiracional tampoco. Pero tú mencionaste una cosa muy importante, Ana, que es contenido. Y creo yo que, con lo que siempre hablamos con Jaime, el Ecuador geográficamente es un país pequeño. Sin embargo, siempre estamos pensando de traer los niños o adultos o lo que fuere a un lugar físico donde tengo todo perfecto y querer llevarlos. Voy a hacerles una reflexión que creo que no hemos caído en cuenta o no hemos olvidado. Cuando los tres éramos pequeños, o no tan grandes como ahora, me imagino que veíamos bastante televisión. Y entre los programas que había siempre los sábados en la mañana, eran programas científicos. Y les voy a mencionar uno. Mythbusters. Creo que tú lo veías, tú Jaime, todos lo veíamos. Y nos preguntábamos, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo prueban?
Entonces, mi punto es, y es donde viene, yo creo que esto empieza en casa. Como padres, tenemos que empezar a darle contenido a los chicos en el medio que quieran. Y creo hoy yo que con inteligencia artificial y la televisión conectada a un internet, este tipo de programas. Para que los chicos tengan, si no hay un referente doméstico local, porque obviamente va a tomar tiempo, no sé si sea el gobierno, no sé si sea la empresa, no sé si seamos los tres que acabamos alguna cosa loca, pero sin embargo, vas al mercado internacional y lo que más existe en el famoso YouTube son contenidos de gente que explica matemáticas, ciencia, tecnología de la manera más simple y entretenida como el Mythbusters. Si mi chico en Ecuador piensa que justamente un influencer o un actor cómico es el referente a lo que él debería ser, creo que no es culpa del gobierno, creo que no es culpa de la empresa, es culpa del padre que no le dice, oye, de vez en cuando veamos juntos un show de Mythbusters. Y eso lo que nos permitiría es acercarnos a las casas. En vez de traer a los chicos hacia, llevemos todo el contenido a la casa, a través de una pantalla grande con el televisor. A todos los que nos están viendo les propongo este reto. Quiero que en 10 minutos hagan un video explicando cómo resolver ecuaciones en 10 minutos usando un YouTube. Y se van a reír de lo que va a pasar. Traten de hacerlo. Traten de explicarle a un niño, a su propio hijo, así se resuelve ecuaciones y van a darse cuenta del desafío de cómo lo aprendimos, cómo estamos muy centralizados al usar una pantalla, los whiteboards o los blackboards, y no estamos usando todos los componentes tecnológicos que tenemos el día de hoy, como la inteligencia artificial, para poder explicarle a ese chico, oye, esta es una ecuación. Por cierto, si miras tu cuarto, cuando se unen dos paredes es otra ecuación, y cosas por el estilo y qué representa cada punto. Entonces, tomemos el reto, hagámoslo los tres si les parece. 3 videos, 10 minutos, cómo resolver ecuaciones, y a lo mejor les podemos hacer justamente lo siguiente, Neil deGrasse, a los chicos ecuatorianos, cómo comenzar a hacerlo. Porque ellos pasan en el celular. Lo que me preocupa es que están viendo lo que decía. Memes, a MrBeast y a toda esta cantidad de cosas que, está bien, son entretenidas, pero no creo que están ayudando a los chicos. Jaime, antes de irnos, desde el punto de vista académico, consejos. Cómo llevar contenido, cómo crear contenidos, cómo llevarlos y cómo llevárselo justamente a las siguientes generaciones. Me hace pensar un tema que está funcionando bastante bien en algunas economías que se llama el SOLE, que se llama el Self-Learning Organized Environment, ¿no? Donde realmente el objetivo es no guiar, sino dar acceso abierto a lo que viene a ser la parte de las tecnologías, ¿no? Esto funciona bastante bien en el sudeste asiático, en países que realmente están creciendo de forma formidable. Lo que me preocupa un poco es que el acceso, que justamente la ciencia y tecnología también es un privilegio en Ecuador. Entonces eso tenemos que comenzar a corregir. Una de las alternativas es que las personas que tengan acceso a la tecnología, que la difundan, la compartan y que la disfruten. Lo peor que puede realmente pasar es ciertos sectores de la economía donde a pesar de tener acceso, no realmente se llega a concretar las alternativas. Comprendo muchísimo el tema de pobreza y eso lo vivimos en la pandemia, donde ahí vimos un Gini tecnológico, es decir, un indicador de equidad tecnológica, donde había familias con un celular y otras que realmente tienen un paquete entero de datos, de internet, de hardware. Eso aún está pasando en el caso ecuatoriano, más allá de que todos los ecuatorianos en 1.4 veces tienen un smartphone. En todo caso, yo diría que es indispensable, si es que no podemos realmente guiar por recursos finitos, etcétera, tener las alternativas de que las personas que tengan acceso disfruten ese acceso, exploten ese acceso y guíen a sus hijos, ¿verdad?, en esta alternativa. Y las personas que no, que tengan realmente la posibilidad en una política económica general de educación para dar acceso a lo que viene a ser la parte de tecnología. Mientras un niño de 6 años de una familia sueña en ir a Marte, otra familia realmente está pensando, en cambio, ¿qué voy a merendar? Entonces, mientras eso realmente pase, el gran liberador que es la tecnología, pues quizá no se explote como quisiéramos que explote. Entre tu caso, Ana, ¿cómo replicamos, cómo escalamos, cómo lo hacemos justamente que todas las familias copien tu ejemplo? Que tu hija pequeña decida hacer preguntas y decida involucrarse a dar los primeros pasos. De tu experiencia, ¿cuáles serían esos 3-4 consejos?
Bueno, antes de contestarte esto, Edgar, solo comentar, tú me llevaste a mis 12 años cuando decidí la carrera que quería seguir y fue precisamente por la televisión, ¿no? Televisor blanco y negro chiquitín, que la antena muchas veces no cogía bien la señal y que uno tenía que buscar. Justo en unas vacaciones del cole, yo me acuerdo que, no sé si fue Coavista, me parece que sí, que ellos daban los Picapiedra y luego vino el programa de los supersónicos. Ese cambio generacional fue el que me hizo pensar, ¿qué quiero yo en el futuro? En mi familia no había mujeres que puedan ser modelos de rol en ciencia y tecnología. Mi madre quiso estudiar ingeniería en sistemas. Lamentablemente mi abuela priorizó la educación de mis dos tíos versus la educación de mi madre. Eran los temas tradicionales como se manejaban. Ellos pudieron ser el uno médico, el otro arquitecto y ella se quedó de ama de casa. Entonces yo siempre pensaba en ser veterinaria, siempre quise ser veterinaria, me encantaban los animales y como mi padre era visitador médico, yo jugué con penicilinas, con antibióticos desde que nací. Es decir, para mí lo más lindo era leer el Vademecum y saber los nombres de todas las medicinas. Entonces yo jugaba con jarabes, jugaba con todo lo que había. Esos eran mis juguetes, que además los amaba y eso me hizo pensar en la medicina o en la veterinaria. Pero cuando viví esto dije, yo quiero ir al espacio, yo quiero construir robots, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Y cuando llegué a la orientadora vocacional del colegio, cuando ya tenía unos 17 años, y siempre yo recortaba de la revista Pandilla o del Comercio todo lo relacionado cuando hablaban de robots, cuando hablaban de avistamientos ovnis, cuando hablaban del espacio, todos esos artículos yo recortaba y guardaba. Y le pregunté a la orientadora vocacional y le dije, ¿qué tengo que hacer para llegar al espacio, para construir robots? Y ella me dijo, eso es ciencia ficción. Me acuerdo como ser hoy. Entonces yo no sabía qué carrera quería y cuando hice el test de orientación vocacional me dijo, eres buena para todo, pero yo te invitaría a que sigas carreras que no sean complejas. Puedes ser auditora, sigue contabilidad, sigue periodismo, podría ser una buena abogada. Nunca me dijo, podría ser una buena ingeniera electrónica. Entonces fue mi madre la que, mami, tenemos que ir a las universidades a buscar y a preguntar qué carreras hay que me puedan llevar a esto. Y cuando llegué a la ESPE me dijeron, sí, lo más cercano a lo que tú buscas podría ser la ingeniería electrónica, entonces quiero eso, y de cajón. Entonces para mí sí la televisión fue un modelo de error. Y ahí corroboro lo que decía Jaime, el acceso a los contenidos que vemos es súper importante porque si yo no tengo un modelo de rol físico como no tuve yo, pero tengo un contenido que me invita a soñar con ciencia y tecnología, entonces ahí tengo el clic para poder revertir la situación. Y respecto de lo que tú me preguntabas, Edgar, de cómo hacer que este proceso sea orgánico en más padres, yo creo que los padres, hoy por hoy, la generación que hoy somos padres de niños pequeños, de alguna forma, sí, casi la mayoría, digamos, de esta generación pudimos acceder a algún estudio, pudimos acceder a alguna carrera tecnológica, alguna ingeniería y demás, obviamente con las limitaciones respectivas que hablaba Jaime en tema de pobreza, de brechas y demás, pero creo que hoy el rol de los padres al asignar a los niños un dispositivo se ha convertido en un medio de alivio más que en un medio de información y educación. Es decir, quiero dormir un poco más, ten el teléfono, necesito estar tranquilo en una reunión, ten una tablet, pero no hay ese acompañamiento de los padres. Como les digo, jamás a mi hija le hablé de tecnología, nunca le involucré, fue un proceso orgánico, pero claro, ella veía lo que yo hacía y le resultaba interesante. Y como ella, todos los niños lo pueden hacer, entonces lo que los padres deberían promover es que sus niños se acerquen más a contenidos educativos. ¿Te gustan los videojuegos? Perfecto, entonces aprende a hacer videojuegos. No seas un consumidor de videojuegos. Aprende a diseñar. Edgar, tú lo decías, hay tutoriales y a raíz de la pandemia el conocimiento se abrió, se liberó de pagos, incluso hay muchos videos gratuitos, cómo puedo programar videojuegos. Y acompañen a sus niños, a sus niñas, potencien ese conocimiento. No digo que tiene que ser en
en una escuela de robótica, porque no todos tienen o tenemos la capacidad de hacerlo, pero hay contenido gratuito. Acompañen a sus niños y que estos dispositivos que hoy por hoy nos han cambiado la vida y nos han llevado a conectar en un mundo tan global, con información tan global, sirvan para revertir esa situación. Y si a sus niños les gustan los videojuegos, pues que aprendan a crear videojuegos. Si a sus niños les gustan los robots, que aprendan a crear robots. Si sus niños tienen muchísimo gusto o apego por la medicina, que aprendan desde ya cosas vinculadas con la medicina para que cuando crezcan y tengan que optar por una carrera, vayan directamente a algo que pueda ser para ellos lo que ellos buscan, sin frustrar sus sueños, y que sea un proceso realmente orgánico, porque además estas generaciones son generaciones que no aceptan el empujón que nosotros sí aceptamos. Algunos obligados, otros no, te decían, esto es para ti, y lo hacías. Las generaciones actuales no. Entonces hagan de estos procesos de adopción tecnológica procesos realmente válidos que puedan aportar al desarrollo tanto de sus hijos como de la sociedad. De mi lado, estos son mis consejos. Pensamiento crítico. Hay que fomentar a la nueva generación de chicos que lo desarrollen. Y aunque parezca mentira, la invitación, les pido a todos que recuerden esto. Cuando ustedes estaban en la escuela, en el colegio o en la oficina, miren quién pregunta cada cosa. Y van a darse cuenta que son las personas que más progresan en la vida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Si tu chico no está haciendo esas preguntas, tienes un problema. Porque quiere decir que solo está consumiendo, como bien dice Ana, y no está generando nada en su cabeza. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Lo otro, estos chicos tienen dispositivos. Y como bien lo dice Ana, en vez de que consuman, desafiémoslos con estas 5 o 6 preguntas. Sé tú, chico, el nuevo influencer y que hable justamente. Cuéntanos cómo haces biología. Cuéntanos si creas un avatar que te explique cómo funciona un sistema de agua para justamente poder ayudar al ecosistema. Que crean y que usen, porque hoy más que nada lo impresionante es que el poder computacional está en la nube. No en tu computador, no en tu celular, no en lo que tengas en tu casa. Conéctalo, úsalo y juega. Lo otro es, si ven este juguetito de acá, es una pequeña pantalla que se puede, y de estos hay de todos los tamaños, colores, sabores y precios. En su momento se la di a mi hijo menor para que él comience justamente a crear sus videojuegos, su muñequito. Su muñequito pixelado, que se mueva a la derecha, que se mueva a la izquierda, que sube, que levante la mano, que cambie de colores. Y se van a sorprender lo barato que son. Los hay de todos los colores, empiezan en 5, 10, 15, 20 dólares. Pero eso es lo que necesitan los chicos. Que se comienzan a cuestionar, que comienzan a desarrollar el pensamiento crítico y que generarles que ese contenido que ellos puedan crear sea el siguiente. Y para los padres, nosotros seamos los roles para nuestros hijos. Porque efectivamente en el país hay poco, mucho o nada. Ya tenemos el primer desafío. Hagan un video de 10 minutos y expliquen ecuaciones. Lo siguiente, hagámoslo a los chicos. Digamos a los chicos que nos creen un avatar y que nos cuenten una historia y que tengan justamente un día completo para poder programar un avatar usando inteligencia artificial y que nos lo cuenten. Es el momento. Son cosas que el ecuatoriano tiene a la mano, independientemente de la clase social. Habrá sistemas simples, habrá sistemas complejos, pero lo importante es que crean. Les agradezco un montón. Espero, Ana, que te hayas divertido un poco en medio de dos locos como Jaime y yo. Jaime, millón gracias. Y a todos ustedes, justamente la idea es STEM, porque efectivamente es lo del futuro. Efectivamente es lo que le abre la puerta a nivel global a cualquier otro hijo, que es lo que más deseamos, que tengan oportunidades, que tengan sueños. Y de paso vamos a poder cerrar esa brecha que efectivamente existe en Ecuador y a nivel mundial, niños y niñas. Si los chicos no suben a las carreras de STEM, van a perder ese montón de oportunidad y vamos a ver que van a seguir los siguientes influencers o a lo mejor deportistas y ojalá que les vaya muy bien, pero esa es la excepción, no la regla. Y nosotros queremos que nuestros hijos tengan oportunidades y que en esas oportunidades sean lo bastante certeras, sin garantías, de que puedan tener un futuro mucho mejor del que hemos tenido nosotros. A todos, millón gracias. Gracias por haberse conectado. Compártenlo, denle like y nos vemos en una siguiente oportunidad. Ana, Jaime, millón gracias. Cuídense, un abrazo. Gracias, Edgar. Gracias, Jaime. Un abrazo a todos.